iniciar, me gustaría iniciar comentándoles de que en la actualidad nosotros contamos con un catálogo de la división de mercados eléctricos. ¿Ok? Como pueden ver, acá se los estoy mostrando, se los pongo un poquito más grande, el cual se los podemos compartir de modo tal de que ustedes puedan tener mayor conocimiento y comprensión de cada uno de los productos que hacen parte de la división de mercados eléctricos. ¿Ok? Entonces, bueno, acá les muestro más o menos cómo está conformado el catálogo, de modo tal de que vean que justamente el contenido que hace parte de este catálogo, como pueden ver, inicia con todo lo que son cintas eléctricas y bueno, ahí continúa con el resto del portafolio. En el caso de Sodimac, bueno, ustedes son un cliente que específicamente entre los productos que, digamos, mayormente comercializan son las cintas eléctricas, aislantes, ¿ok? Entonces es muy importante también diferenciar porque existen diferentes tipos de cintas eléctricas. En su mayoría, la gran mayoría de estas cintas, el componente, digamos, o la característica principal es que son cintas para aislamiento eléctrico, ¿ok? Entonces, bueno, como pueden ver, tenemos el resto del portafolio que normalmente, bueno, lo manejan lo que son canales autorizados para lo que son los distintos niveles de tensión. Sin embargo, bueno, como les comento reiterándoles esta información, tenemos lo que son cintas eléctricas y todo lo que son terminales y conectores para baja tensión que se encuentra en la página 38. ¿Ok? Entonces, bueno, acá como pueden ver, habla un poco sobre lo que es el centro técnico de clientes que contamos nosotros acá en el caso de Colombia. Se encuentra en Bogotá, en la avenida 26 El Dorado, y bueno, básicamente ahí es donde, eh, digamos, este centro técnico es un edificio que tiene como objetivo acercar la innovación y la tecnología a los diferentes sectores del mercado nacional, tanto nacional como internacional. Digamos que está compuesto por 17 salas de exposición, entre las cuales se encuentra la sala de la división de mercados eléctricos. ¿Ok? Y bueno, el resto de divisiones o sectores, como los industria, transporte, construcción, salud, seguridad, equipos de protección personal, imagen gráfica, también lo que es la sala de automotriz, tenemos todo el portafolio automotriz, y bueno, básicamente estas instalaciones están al alcance de los expertos en investigación y desarrollo, clientes potenciales y socios comerciales, con el objeto de brindarles herramientas que puedan permitirles pues adaptarle a sus propios negocios. Entonces, bueno, para que tengan una idea, acá también, bueno, un pequeño, como un mapa general de lo que es una red de potencia, ¿ok? En donde ustedes pueden ver de que no solamente 3M o el mercado de portafolios eléctricos de 3M se encuentra nada más en baja tensión, sino que ya tenemos lo que son los tres niveles de tensión, abarcamos pues lo que son los tres niveles de tensión, tanto baja, media como alta tensión. Entonces, bueno, aquí como pueden ver en el caso del catálogo, y bueno, como comentaba al principio nuestra compañera de Sodimac, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, pueden irla colocando en el chat y al finalizar dejamos unos 10 minuticos antes de finalizar para que podamos hacer una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, como pueden ver, cuanto a lo que es el portafolio de la división, comenzamos con cintas eléctricas y bueno, comenzamos con nuestra cinta premium muy conocida por todos los que hacen parte de Sodimac, como es la cinta Scotch 33. ¿Ok? Entonces, bueno, la Scotch 33 trae su aplicación principal, eh, básicamente todo lo que es aislamiento eléctrico primario y secundario en baja tensión. Esto es muy importante y bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis acá para que ustedes como expertos, digamos, dentro de lo que es el grupo de expertos de Sodimac, es importante que siempre tengan presente lo que se conoce como niveles de tensión. Para acá voy a un momentico a trasladarme a esta lámina, ¿ok? Para que ustedes lo tengan presente, ¿ok? Tanto niveles de voltaje o niveles de tensión, como muy bien les comentaba, la tensión es el sinónimo de voltaje, por un término que se utiliza mucho en electricidad. Y también diferenciar lo que son los tipos de cable, ¿ok?
Entonces, bueno, digamos que a nivel general, en la mayoría de los países, a nivel global, se conoce baja tensión hasta 2000 voltios, o sea, de 0 hasta 2000 voltios. Sin embargo, voy a aterrizarlo un poquito a Colombia, ¿ok? En el caso de Colombia, nosotros siempre tenemos todo regulado bajo el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, como es el RETIE. Y el RETIE estipula unos valores eh, diferentes a lo que normalmente se conoce como niveles de tensión a nivel global. Por ejemplo, aquí yo se los coloco en términos generales, sin embargo, en el caso de Colombia, baja tensión, se considera baja tensión todo lo que está por debajo de 1000 voltios, ¿ok? Según el RETIE, 1000 voltios. Media tensión, bueno, a nivel general se dice que es de 2000 a 35000, pero en Colombia decimos que va desde 1000 a 57500 voltios, ¿ok? Y alta tensión es todo lo que está por encima de 57500 voltios acá en Colombia. A nivel global se conoce más que todo a partir de 35000, pero acá a partir de 57500 voltios, ¿ok? Entonces vamos a enfocarnos, dado que el portafolio que ustedes manejan es un portafolio enfocado en lo que es baja tensión, vamos a enfocarnos en lo que son los productos asociados a ese nivel de tensión. ¿Qué es donde lo encontramos normalmente? Bueno, ese nivel de tensión es usado, digamos, como comúnmente lo conocemos de manera residencial o de manera comercial, ¿ok? Para, por supuesto, energizar lo que son electrodomésticos, aparatos electrónicos, iluminación, lo que usamos en viviendas, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, acá en Bogotá no tenemos mucho 220 voltios, a diferencia de el voltaje que podemos conseguir en la costa. ¿Okay? En la costa vamos a conseguir normalmente tanto 120 voltios como 220 o 240 voltios, como realmente es conocido. ¿Ok? Y bueno, ya en distribución eléctrica y en líneas de transmisión, ahí entran el resto de portafolios que le mencionaba en el catálogo, ¿ok? Que bueno, en este momento no vamos a hacer mucho énfasis en eso. También les hablaba de lo que son tipos de cable, ¿ok? Aquí pueden ver dos tipos de cable. Fíjense, este cable que está conformado por el conductor, ¿ok? Ustedes venden cable y obviamente conocen que el conductor puede venir o de cobre o de aluminio. A su vez, el aluminio puede venir en dos aleaciones, serie 1350 o serie 8000, ¿ok? Pero en el caso de, bueno, aquí más o menos se lo menciono para que tengan eso presente y que efectivamente los cables de baja tensión están conformados por conductor y chaqueta, ¿ok? A diferencia de cables como este que ven aquí abajo, que es un cable de media tensión o de alta tensión, que a diferencia de un cable de baja tensión, como pueden ver, tiene diferentes capas, ¿ok? Tiene un conductor, obviamente, como le digo, puede ser cobre o aluminio y tiene unas capas diferentes, digamos, adicionales a lo que es un cable de baja tensión. Entonces, en baja tensión, como les digo, el aislamiento como tal o la capa de aislamiento viene siendo la chaqueta del cable, ¿ok? En este caso, bueno, vemos un cable trifásico o tripolar, ¿ok? Que es engomado, conocido también como cable ST, ¿ok? Hay otro tipo de cable que el aislamiento se conoce como TTU, que normalmente es el cable que se utiliza en las acometidas que vienen desde los transformadores. Por ejemplo, imaginemos una casa, desde el transformador que está en el poste, ¿ok? Hacia lo que es la parte del tablero principal de la casa. Ese tipo de cable se conoce como cable de baja tensión engomado tipo TTU, ¿ok? Entonces, a diferencia de media tensión, que un cable de media tensión, el aislamiento es esta capa que vemos acá, que les estoy allí, digamos, presentando. ¿Ok? Entonces eso es muy importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando empezamos a hablar del portafolio que hace parte de 3M, evidentemente cuando hablamos de una cinta 33 para un cable de baja tensión, estamos hablando que la cinta 33 va a ser las veces de aislante, ¿ok? De este cable, a diferencia de un cable de media tensión, como el que les mostré ahorita. En media tensión, el aislamiento no lo genera la Super 33, sino que lo genera es otra cinta que muy seguramente ustedes conocen que se llama Scotch 23, que es una cinta autofundente de goma, que se utiliza tanto en baja tensión
como en media y alta tensión. Ya les voy a comentar por qué. Entonces, bueno, hablando un poco sobre lo que es la Super 33, la cinta Super 33 es una cinta que es de uso profesional. Yo siempre hago énfasis en esto. No es lo mismo hablar de una cinta de uso profesional que de una cinta de uso general o utilitario, como es el caso de la Tenflex 165, que ustedes muy bien la conocen porque es una cinta que también se comercializa en Sodimac, pero es una cinta que en nivel de especificación es menor, ¿ok? Es decir, digamos, las certificaciones que puede tener una cinta 33 no la tiene una 165, por más de que tenga una certificación UL, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos diferenciarla? Bueno, en términos de características, lo primero es la temperatura de operación. La temperatura de operación de la Super 33 va desde temperaturas bajo cero, desde menos 18 grados, hasta 105 grados, como pueden ver allí. ¿Ok? Tiene una elongación de 250%, a diferencia de la Tenflex. La Tenflex tiene, fíjense que la temperatura de una Tenflex va desde 0 grados hasta 80 grados. ¿Ok? Y tiene una elongación que va desde 125 a 200%. Dijimos que la elongación de la Super 33 llega hasta un 250%. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué una cinta debe tener una elongación? O lo que conocemos como memoria elástica. Básicamente, porque la memoria elástica y bueno, lo que es la elongación como tal, es una propiedad que en términos de electricidad, cuando nosotros hacemos un empalme eléctrico de una, digamos, de dos cables de baja tensión, estas cintas deben volver a su posición original. Es decir, cuando yo estoy haciendo el empalme de la cinta, como ustedes pueden ver acá, como sale esta persona, ¿ok? Debemos estirarla al momento de aplicarla. Debemos estirarla hasta un 250% de manera tal de que esa cinta, cuando está siendo instalada sobre los cables que se están empalmando, esa cinta pueda generar una compresión tal de que no ocurra lo que conocemos en electricidad como punto caliente. El punto caliente normalmente aparece cuando tenemos conexiones que están flojas, que están como sueltas, ¿ok? Entonces, esa digamos que es la propiedad fundamental, una de las propiedades fundamentales de una cinta eléctrica, ¿ok? Eso es muy importante que ustedes se lo hagan saber a sus clientes. No es lo mismo una cinta Super 33 que una cinta, por ejemplo, de la competencia, que ustedes la estiran, o sea, ustedes agarran, por decirles algo, un tramo de 30 centímetros y lo estiran, y ustedes se van a quedar esperando para que vean que ella no sube, o sea, no se regresa, no tiene memoria elástica. Entonces, evidentemente, cuando nosotros hablamos en términos de precio, y eso es importante que ustedes lo tengan presente, una cinta Scotch 33 es más costosa porque tiene componentes que evidentemente la hacen que cumplan todos los requisitos que cubren las distintas normas internacionales. Cabe destacar también que adicionalmente a los ensayos y todos los requerimientos que exige una norma internacional, en el caso de Colombia específicamente, trabajamos con lo que se conoce como ensayos exigidos por el RETIE. ¿Ok? Entonces, a pesar de que estas cintas ya han sido probadas en los distintos laboratorios y bajo los entes acreditadores internacionales, acá en Colombia también lo volvemos a hacer, de manera tal de poder tener la certificación RETIE que nos ampara para poder hacer la importación y la comercialización. ¿Ok? Entonces, bueno, otra de las propiedades muy, pero muy importantes de lo que es una cinta de vinilo, y ahí vuelvo y hago otro paréntesis. La cinta 33, la cinta Tenflex y la cinta Scotch 35, así como la Tenflex de colores, son cintas de PVC, es decir, son cintas plásticas, ¿ok? A diferencia de la Scotch 23. La Scotch 23 es una cinta de goma, de caucho, de EPR, ¿ok? Evidentemente, dependiendo del material de la cinta, tiene un comportamiento diferente, tanto de elongación,
tanto de resistencia dieléctrica o aislamiento eléctrico, y por consiguiente, digamos que estas cintas se diferencian unas de otras, dada su característica, su conformación y su material. ¿Ok? Entonces, como les decía, la cinta 33 es una cinta de uso profesional, de calidad premium, como lo ven acá, ¿ok? Y la cinta es Tenflex 165, también es una cinta de muy alta calidad, pero obviamente no tiene unas características de uso profesional como tal, ¿ok? También tiene una excelente relación costo-beneficio, ideal para aislamiento temporales en baja tensión. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si ustedes tienen una contratista, un cliente que es una contratista que va a ir a comprar cintas eléctricas en alguna de las sucursales de Sodimac, ustedes tienen que preguntarle para qué es la aplicación, porque si él les dice, no, es que vamos a instalarlo en una industria, vamos a hacer unos empalmes donde podemos tener altas temperaturas, etcétera, etcétera, lo ideal es que ustedes les recomienden la cinta Scotch 33. Normalmente los buenos electricistas ya esto lo saben. Sin embargo, no está de más hacerle énfasis, porque cuando ven, bueno, voy a comprar 100 rollos de 33 versus 100 rollos de 165, obviamente la diferencia se va a notar en precios. Pero es importante que ustedes le puedan recomendar y le puedan decir cuáles son las diferencias entre una versus la otra. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, si ustedes tienen un cliente que va a hacer una instalación de unas lámparas, unos tomacorrientes en su casa, es decir, con aplicación residencial, ahí sí es recomendable que puedan utilizar la Tenflex 165. Pero lo que son casos industriales de lo que son empresas de energía, contratistas que trabajan en empresas de energía o que trabajan en industrias, proyectos renovables, etcétera, etcétera, las recomendaciones es que sea la cinta Scotch 33. Les voy a hablar también de otra de las propiedades fundamentales que debe cumplir una cinta. ¿Cómo lo es? Por ejemplo, el tema de resistencia a la llama, ¿ok? O resistencia contra la flama o flamabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es una cinta que cuando tiene, por ejemplo, presencia de alta temperatura o de algún cortocircuito, ella busca apagar la llama, ¿ok? Increíblemente, ella tiene unos componentes que en vez de promover la chispa o la llama, ella la apaga, ¿ok? Entonces eso es muy importante que lo tengan presente. Para eso les voy a mostrar un video en estos momentos de lo que son estas propiedades que les acabo de mencionar. Bueno, no sé si vieron ahí, pero efectivamente cuando estiramos la cinta, fíjense, la Super 33 es la que está detrás y una cinta de la competencia está en la parte delantera. Volvemos a verlo. Hago un paréntesis acá. Fíjense que como la otra cinta se queda, ¿qué significa eso? Lo que les comentaba, que es una cinta que al momento de aplicarla sobre dos cables que se están empalmando, una cinta que no va a apretar, no va a comprimir, ¿ok? Entonces, bueno, esta próxima prueba es lo que se conoce como resistencia contra la llama o contra la flama, ¿ok? Ok, no sé si, bueno, lo lograron ver ahí, se las vuelvo a colocar. Les recomiendo que vean que nuestro canal de YouTube 3M Energía, 3M Energía o Energy, pueden ver gran parte de estos videos que les estoy mostrando.
Bueno, acá algo muy importante, algo que se mencionaba acá, ¿no? Resistente a los rayos UV. ¿Qué significa eso? Que es una cinta que al aplicarla va a proteger el cable en espacios exteriores, ¿ok? Espacios donde ella va a estar a la intemperie. Hay otra propiedad que no les he mencionado que se llama adhesión al acero. Esta propiedad es la que nos evita un fenómeno que se llama bandereo en español. En inglés se conoce como flagging y es muy conocido y muchas veces se escucha entre los clientes. Entonces, este defecto, por así decirlo, conocido como bandereo, es cuando nosotros instalamos una cinta sobre un cable y esta cinta se empieza a soltar. Es decir, queda como una bandera suelta, pues. ¿Me entiendes? Porque el adhesivo no está siendo lo suficientemente fuerte para mantener, evidentemente, la adherencia entre la superficie. Otra de las propiedades que es resistente a la humedad. Eso quiere decir también, resiste los rayos UV, resiste la humedad, cambios de temperatura, ¿okay? Protege el cable de que no le vaya a entrar humedad. Resistente a la corrosión. Cuando nosotros hablamos de empalmar un cable eléctrico, ¿okay? Estamos hablando de que unimos dos conductores metálicos, ¿okay? Los conductores metálicos, cuando están presentes a contaminantes, a salitre, a sal, ¿okay? A partículas en el aire puede y a humedad, ¿ok? Produce lo que se conoce como corrosión, ¿ok? Y esa corrosión lo que hace es que me genera de que en el cable no se transmita correctamente la corriente, ¿ok? Entonces eso es sumamente importante también que lo tengan presente. Bueno. Como les iba diciendo, cualquier duda que tengan la pueden ir indicando en el chat por si acaso se les presenta alguna duda y al finalizar la presentación podemos ir respondiendo todas las preguntas. Bueno, entonces eso hablando de las cintas de PVC. Recuérdense que las cintas se clasifican tanto por su material como por su aplicación. Como pueden ver acá tenemos la cinta Scotch 35. La cinta Scotch 35 es la misma cinta 33, pero ella viene de diferentes colores, como pueden ver, amarillo, azul, rojo, verde, entre otros, ¿okay? Blanco, gris. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué existe cintas de colores? Entonces, bueno, como pueden ver, cuando nosotros hablamos de sistemas trifásicos, es decir, de tres cables, ¿ok? Estos sistemas debemos codificarlos, debemos señalar cuál es la fase A, cuál es la fase B y cuál es la fase C. Entonces, los colores normalmente nos ayudan, ¿ok? A poder identificar a qué fase corresponde cada cable. Eso es muy importante tenerlo allí presente. El tema de señalización de fases, como le decía, tanto para interior como exterior, codificar cables, ¿ok? Y tuberías, porque esto también puede aplicar para tuberías de agua, de gas, eléctricas, entre otras. Y también, por supuesto, por ser una cinta de PVC de uso premium, también nos brinda aislamiento primario en conexiones en empalmes de baja tensión. Entonces, ella viene de la misma, digamos que viene de las mismas medidas de la de Scotch 33. Ella viene de 3/4 o 19 milímetros, que es el ancho. Cuando hablamos de 19 milímetros o 3/4 de pulgada, estamos hablando del ancho, ¿ok? Y de la cinta. Y cuando hablamos de 20 metros, estamos hablando de la longitud que tiene la cinta, ¿ok? Entonces eso es sumamente importante tenerlo allí presente. Entonces, bueno, ya hablando allí, estamos hablando de lo que son cintas de PVC o cintas de plástico. Entonces acá, por ejemplo, hablamos de lo que son cintas de caucho. Aquí comenzamos a otra familia o otro grupo de cintas conocidas como cintas de caucho. ¿De qué tipo de caucho? De EPR. EPR es etileno propileno. Ok, ¿qué me provee estas cintas de caucho? Me proveen aislamiento primario para baja, para media y alta tensión inclusive. ¿Se acuerdan por qué yo les mencionaba cuando íbamos comenzando los niveles de tensión? Porque eso es muy importante que ustedes, si trabajan con la parte eléctrica, siempre tengan presente y sepan diferenciar lo que es baja tensión de media tensión y alta tensión. Entonces, cuando ustedes tengan un cliente que estén atendiendo, ustedes le dicen la Scotch 30, Super 23, Scotch 23, perdón, es una cinta que funciona para media, perdón, para alta, para media y baja tensión.
¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de que una cinta de goma, es que es una cinta que tiene un porcentaje de elongación. Fíjense que en la 33 teníamos un 250%. En la 23 tenemos un 1000%. Es decir, que es una cinta que se elonga hasta 10 veces más del tamaño que ella puede originalmente traer. Viene con un separador o un liner de poliéster fácil de cortar y esto precisamente lo trae en el empaque o digamos en la cinta porque esto es una cinta que por ser de goma es una cinta que se considera autofundente o autosoldable. ¿Ok? Es una cinta que es altamente conformable. ¿Qué significa que sea conformable? Eso significa que es una cinta que se adapta a cualquier tipo de superficie. ¿Ok? Es decir, se adapta a cualquier tipo de geometría irregular. Y bueno, por sus propiedades físicas y eléctricas no se ven afectadas por el grado de elongación. Los beneficios, bueno, compatible con todo tipo de aislamiento sólido de cable, excelente sello contra la humedad en conexiones eléctricas y sus propiedades físicas y eléctricas no se afectan al elongarla. Y bueno, es autofundente o autosoldable. ¿Ok? Adicionalmente a eso tenemos otra cinta que se conoce como Scotch 130C y exactamente, digamos que es la misma Scotch 23, pero esta cinta no tiene liner, es decir, no tiene esa capita separadora entre capa y capa. Es decir, ella cuenta con un primer que la ayuda a que no se autofunda en el empaque. ¿Ok? Fíjense que tiene una elongación un poco menor que la 23, un 850%, tiene una temperatura entre 0 y 130 grados, retardante a la llama también, alta conductividad térmica. Pero bueno, esto es una cinta que normalmente se usa cuando el instalador, y de hecho se inventó así como todo lo de 3M, por eso es que 3M, cuando nosotros hablamos de 3M hablamos de innovación, es decir, cuando 3M tiene un producto, siempre busca mejorarlo o hacerlo o tropicalizarlo para distintos clientes. Así fue como nació la 130C, es decir, si la 23 tiene un liner, ¿ok? No, los que somos electricistas y hemos realizado empalmes, nos damos cuenta que al hacer muchos empalmes en un día o tenemos que aplicar una cantidad de cinta muy importante, el liner, digamos que no nos ayuda mucho para lo que es la maniobrabilidad de la ejecución del empalme, porque el empalme es algo que es 100% artesanal. Ojo, cuando hablo de empalme, de cinta, ¿no? Porque estamos hablando de cinta. Hay diferentes tipos de empalmes, como vamos a ver más adelante, como son los conectores Scotch Lock, que ustedes también comercializan en las distintas tiendas. Entonces, la Scotch 130C, digamos que es la misma 23, pero no tiene liner para facilitar el proceso del empalmado, de la instalación. ¿Ok? Eso es muy, pero muy importante que lo tengan presente. Bueno, acá les muestro también, ya va. Otra cinta, está la Tenflex 2155, que tengo entendido que creo que sí la comercializan en Sodimac, pero bueno, es una cinta también de goma, ok, de caucho, pero es para baja tensión. Habíamos dicho que la Scotch 23 era para media y alta, o sea, alta, media y baja tensión, porque soporta hasta 69.000 voltios. ¿Cuánto dijimos que era según el RETIE, lo que era media tensión, de 1000 a 57.500 voltios y alta tensión de 57.500 voltios en adelante. Entonces, es importante que eso lo tengan presente porque la 23 cubre hasta 69.000 voltios, es decir, alta tensión. La Tenflex 2155 es una cinta que también maneja unos rangos de temperatura. Ella va de 0 a 80 grados. Ella trae un liner o separador. Tiene una elongación del 700%. ¿Ok? Y ella viene por 3/4 de pulgada o 19 milímetros de ancho por 6.7 metros. ¿Qué me brinda ella? Sello confiable contra la humedad en conexiones eléctricas, pero de baja tensión. Baja tensión, 1000 voltios, hasta 1000 voltios. Compatible con todos los aislamientos sólidos a una temperatura de operación constante. Bueno, luego vienen otras cintas, otra serie de cintas que normalmente ustedes no la manejan en Sodimac. ¿Por qué? Porque estas cintas se utilizan para cables de media tensión o alta tensión, que es una cinta 13, la semiconductora,
Bueno, esta cinta de mastic se usa en baja tensión también, pero no estoy 100% seguro si en estos momentos Sodimac la maneja. Si cualquier cosa, bueno, esa lo podemos validar con Daniel al finalizar. ¿Ok? Tenemos diferentes cintas de mastic también. Las cintas de mastic son como por decirles, como una plastilina, pero en forma de cinta. ¿Y para qué me sirve? Bueno, para brindar aislamiento y sello contra la humedad, donde no nos cubre contra la humedad ni la 23 ni la 33. ¿Ok? Por ser un mastic. El mastic se adapta, es más conformable todavía que un caucho, ¿ok? Y evidentemente nos puede generar una mayor conformabilidad, es decir, se amolda fácilmente a superficies irregulares. Tenemos otra que es la cinta de caucho con mastic. Esta es mitad mastic, mitad cinta de caucho, la 2229. Tenemos la 2210, que es mitad vinilo, ¿ok? Y mitad mastic. ¿Qué significa eso? Que por un lado me cubre contra la humedad y por el otro lado me cubre contra los rayos UV y me genera una protección mecánica al cable. Luego tenemos otra serie de cintas que, bueno, no las voy a mencionar mucho, pero son cintas de tela de fibra de vidrio que son para altas temperaturas, 69 y 27. Y bueno, ya estas cintas sí ya son más especializadas, no las maneja Sodimac, pero bueno, es importante que las conozca, que sepa que existen, ¿ok? Y bueno, en el catálogo pueden conocer un poco más la información, ¿ok? Ya acá, bueno, no sé si han podido colocar algunas de sus dudas, ¿ok? Dentro de lo que les he venido explicando, pero Sí, bueno, hay una, ¿hay hay algo una? en el chat. Bueno, si Sí, quieren, como no hay alguien tantas escribió en preguntas, el podemos chat. irlas respondiendo de una vez. Si gustan, podemos hacerlo de ese modo. Si quieren, me la lee y con gusto vemos la respuesta. Dice Miguel Garzón, ¿es más técnico el aislamiento mediante cinta en vez de los gorros tapones plásticos? Bueno, depende de lo que asumamos como más técnico, ¿no? Realmente digamos que cada una de los productos tienen unas ventajas sobre otros. Cuando nosotros hablamos de un capuchón o un Scotch Lock, ya vamos a hablar sobre ese portafolio, hablamos de que, bueno, obviamente es parte de la evolución de sistemas de aislamientos de cables, ¿ok? Dado que el capuchón o estos gorros o conectores de Scotch Lock, obviamente pegamos los dos cables, enroscamos y ya, es mucho más rápido y mucho más sencillo, ¿ok? Sin embargo, yo soy de los que digo de que la cinta es un producto que nunca va a desaparecer del mercado, porque realmente primero, bueno, es importante comentarles que 3M en el año 1946 fue quien inventó la cinta eléctrica, ¿ok? Y a partir de allí empezaron a surgir todas las derivaciones, obviamente pruebas de envejecimiento, pruebas de flamabilidad, de todas las características que les mencioné anteriormente. Pero lógicamente, cuando hablamos de un capuchón, ya es como la evolución de lo que es un empalme eléctrico. Yo diría que, bueno, es un poco más evolucionado, pero igual las cintas tienen digamos, su nicho de mercado allí. No sé si con eso le respondí la pregunta a Miguel. Listo, tenemos otra. El señor Oscar Daza dice, ¿cuántas capas de cinta es ideal que lleve el cable? Bueno, normalmente todo eso depende si es, depende mucho de la aplicación, ¿ok? Es decir, cuando ustedes tengan un cliente, pregúntenle siempre cuál es la aplicación de ese, dónde va a instalar el empalme. O sea, esos cables dónde van a estar. No es lo mismo un cable o unos empalmes de unos cables que vayan a ir por una bandeja o que vayan a ir por una tubería, que unos cables que vayan a estar directamente enterrados o a la intemperie. ¿Ok? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que, por ejemplo, si es un cable que no va a estar expuesto ni a humedad, ni va a estar expuesto a altas temperaturas o a la intemperie, lo que se recomienda es que estos empalmes se hagan a medio traslape, ¿ok? Con la cinta se puede hacer dos capas a medio traslape, ¿ok? O sea,
Es decir, hacemos el primer empalme a medio traslape y luego nos devolvemos. Esto cuando hablamos si es 120, 240 voltios. Si estamos hablando de pronto que son 460 voltios a nivel industrial, ¿okay? 600 voltios, 800 voltios, dependiendo la aplicación, ahí se recomienda duplicar, ¿ok? Lo que es el encintado. Es decir, no aplicar doble capa a medio traslape, sino 3, 4, 5, inclusive hasta 6 capas. Todo depende. Ahora bien, si la aplicación es baja tensión, pero es un cable que va a estar expuesto a humedad, a lluvia, a alta temperatura, ahí se recomienda obviamente hacerlo al doble. ¿Ok? Hacerlo al doble, trabajar con la 23 primero, utilizar primero 23 y luego 33. ¿Por qué? Porque la 23 me provee mayor protección contra la humedad. ¿Ok? Y me saca todo el aire que pueda quedar dentro del empalmado. Y la 33 se coloca al final. Me provee también aislamiento y me provee de protección contra la humedad. ¿Ok? No sé si con eso le respondí. ¿Hay alguna pregunta? Yo creo que podemos seguir y faltando ¿Seguimos? por Ok. ahí 5 minuticos, damos espacio para responder las otras Buenísimo. preguntas que salen. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que son los terminales y conectores para baja tensión Scotch Lock. ¿Ok? Y les voy a presentar también un video que tenemos por allí, donde se muestra pues cómo es la aplicación. Entonces, bueno, los terminales y conectores para baja tensión, como pueden ver acá en la imagen, ¿no? Ellos vienen para distintas aplicaciones, para distintos calibres de cable, ¿ok? Como pueden ver, por ejemplo, para cables entre 22 y 6 AWG. Es decir, recordemos que los calibres, vamos a ver si acá les muestro un poco sobre lo que es el tema de los calibres. Ok, ya va, un segundito. Los calibres de cables, fíjense. Los cables, ellos vienen, digamos, a nivel mundial se conocen bajo norma americana y norma europea. La norma americana, fíjense que ella, por ejemplo, 26 AWG es un cable que es telefónico, es decir, un cable muy fino. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, ya esos cables están desapareciendo porque ahora tenemos la tecnología de eh, todo por fibra óptica, tanto internet como transmisión de voz y datos, etcétera, etcétera. 16 AWG, cables de luminarias, por ejemplo. 14 cables de distribución de casas en Bogotá, por ejemplo, casas donde no utilizamos aires acondicionados, es decir, equipos de alto consumo, ¿ok? Normalmente se utiliza 14 AWG y así. Pero fíjense algo muy importante, cuando hablamos de los calibres, es decir, bajo norma americana, cuando hablamos de 26, por decirle algo, a 2 AWG, significa que el calibre o el grosor del cable es mayor. O sea, es mayor, a pesar de que se vea que el número disminuye, el calibre es mayor. ¿Ok? Es decir, es más grueso un cable de 2 AWG que un cable de 14 o 16, como ustedes muy bien lo saben. En el caso de la norma europea, no sé si ustedes venden cables normas europeas o bajo norma europea o están familiarizados, muy probablemente muchos sí, pero cuando hablamos de norma europea, los calibres vienen dados en milímetros cuadrados, ¿ok? Y eso tiene, digamos, como su analogía, por darles un ejemplo, un cable de 70 milímetros cuadrados es como un cable de 2.0, si mal no recuerdo, está por allí, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, eso es muy importante tenerlo presente, el tema de los calibres, porque los calibres, conocer cómo son los calibres nos ayudan a determinar cuál es el conector o el terminal para baja tensión que vamos a recomendarle al cliente. Ahora bien, ¿cómo están conformados estos conectores? Fíjense que viene un capuchón, ¿ok? Viene internamente una cápsula de acero interna que permite el entorchado, es decir, el enroscado como tal de los cables de manera muy, pero muy rápida. Acepta un rango más amplio de conductores en distintos calibres, por supuesto haciendo la conexión más segura, ¿ok? Fíjense que tiene una parte inferior, ¿ok? Tiene estas como lengüetas a los lados
que lo que no, son unas aspas laterales que hacen que el conector sea más fácil de ajustar. ¿Ok? Obteniendo máximo torque, el máximo torque posible, el máximo apriete posible. La parte inferior, lo que me provee es una cubierta flexible, ¿ok? Que se dobla fácilmente, permitiendo una mayor conformabilidad en espacios reducidos. ¿Ok? Y rango más amplio de conexión, es decir, se pueden hacer conexiones hasta 600 voltios. ¿Cuáles serían los distintos beneficios? Diseño único que permite una mayor conformabilidad, son reutilizables, a diferencia de una cinta eléctrica, sea de PVC, sea de caucho, sea de fibra de vidrio, sea del material que sea, no es reutilizable. Estos conectores sí son reutilizables. ¿Ok? Es decir, 3 conectores Scotch-Lock reemplazan a 8 conectores estándar, ¿ok? De otras tecnologías, de otras marcas. La cápsula de acero me provee excelente protección mecánica. Las características, tiene una parte superior rígida y una falda interior flexible. Y bueno, son perfectos para cajas con poco espacio, llenas de cables. Y los colores vienen también según el código eléctrico. Esto es algo muy importante que lo tengan allí presente también. Entonces, bueno, ¿cómo vemos cuáles son los distintos modelos? Tenemos, fíjense acá, ellos vienen por los distintos empaques. Por ejemplo, el conector OB es un conector que cubre de 22 a 12 AWG, ¿ok? Desde los cablecitos más finitos hasta cable residencial, 12, ¿ok? El RY, que es este que está acá, el del medio, fíjense que el VG viene con un estuche azul y rojo, el RY trae un estuche amarillo, blanco y rojo, ¿ok? Y el BY también azul y blanco. Entonces, el RY va de 18 o cubre de 18 hasta 8 y el BG cubre calibres un poco mayores, de 14 a 6. La unidad de empaque, el OB viene por 100 unidades, el RY viene por 100 y el BG, como es un conector más grande, viene por 50 unidades. Este es el número de stock, como lo solicitan en Sodimac, para poder ser despachado directamente a sus distintos almacenes. ¿Ok? Esta tabla de selección que ustedes tienen acá también les indica la cantidad de cables o alambres que se pueden colocar dependiendo del calibre. Es decir, si yo tengo de 2 a 7 alambres de calibre 22, puedo empalmarlo con un solo conector. Si yo obviamente empiezo a bajar el calibre, entonces los números de alambres son menores. Por ejemplo, si hablamos de cable número 12, podemos empalmar 2 o 3 cables o 2 o 3 alambres, ¿ok? De calibre número 12. Eso para que lo tengan presente. Esto para OB, esto para los conectores RY y esto para los conectores BG, ¿ok? Bueno, ¿cómo es el conector de resorte? Como pueden ver acá, ayuda a realizar una buena conexión de cable de manera más rápida y eficiente. Puede ser utilizado para 8 diferentes tipos de cable. Como pueden ver, esta recámara que ustedes pueden ver acá es una recámara que se conoce como recámara expansiva, que nos ayuda a que, evidentemente, cuando estamos haciendo la instalación de los cables, ella se expanda y me pueda permitir, digamos, la instalación de varios cables. El resorte tiene un recubrimiento que es anticorrosivo. Esto es para evitar, obviamente, la corrosión. Las navajas internas nos ayudan a asegurar el conector como tal, ¿ok? Y así sucesivamente. Otra de las características que tienen estos conectores es que es retardante a la llama o retardante a la flama, una temperatura máxima hasta 105 grados, muy versátiles para multicalibres, son reutilizables, como ya les dije, y recomendados por el Código Eléctrico Nacional, ¿ok? Bueno, tenemos también otro tipo de conectores, ¿ok? Bueno, estos que les mencionaba ya sabemos que son 3 tipos, OB, RY y BG. Y cuando vemos los otros tipos de conectores conocidos como autodeforre. ¿Qué significa que sea autodeforre? Que no tenemos que pelar el cable para conectar los cables. Y tenemos la serie 562, que me cubre calibres de 10 a 12, ¿ok? Tenemos el modelo 567, que cubre calibres de 10 a 12 AWG, ¿ok?
Y tenemos la serie 560, que es la azul. Tenemos la serie 558, que es la roja. Y como pueden ver, aquí varían son los calibres. Tanto para lo que es empalmados rectos como empalmados en derivación. Cuando hablamos de empalmes en derivación, hablamos de paralelos. Deme un segundito acá. Bueno, ¿qué significa paralelo? Que es cuando instalamos tres o más conductores que van a ser efectivamente usados para una derivación. ¿Ok? Y así sucesivamente. Bueno, aquí también vemos los modelos, hablan de el rango máximo de voltaje, ¿ok? Y aquí habla sobre el tema de la aplicación. Por ejemplo, se puede utilizar en letreros y luminarias. Por ejemplo, aquí podemos ver 2 calibres 22, más 2 calibres 12, más 3 calibres 14, por ejemplo, a una temperatura de operación de 105 grados. Y bueno, y así, bueno, podemos ver cómo podemos interactuar en términos de aplicación con los distintos conectores. ¿Aló? ¿Sí? Creo que escuché algo allí. Bueno, No. Mm. qué pena. Continuamos entonces. Bueno, acá vemos cómo es la aplicación en 3 pasos para lo que son conectores Scotch-Lock. Digamos que tiene varios, presenta varios pasos. ¿Ok? Paso 1 es retirar el aislamiento del cable, la chaqueta, que como les decía, en baja tensión el aislamiento es la chaqueta del cable, a diferencia de media tensión. Luego nos aseguramos de que los extremos queden parejos y bien apretados, ¿ok? Así como vemos en la imagen. Luego giramos los conectores sobre los cables en sentido horario, ¿ok? Hasta que queden asegurados. Si lo vamos a quitar, tenemos que hacerlo en sentido antihorario. Para sacarlo se giran los conectores en sentido contrario a las agujas del reloj, como les decía, en sentido antihorario. En el caso de los conectores auto de forre, fíjense, para hacer una conexión en Y, fíjense que podemos, aquí tenemos el cable principal y luego tenemos el cable secundario. Luego tenemos la conexión en H, es decir, una conexión donde tenemos dos derivaciones y no requiere de preparación previa del cable, evidentemente porque internamente el conector auto de forre tiene ya unas hojillas, fíjense que son estas hojillas que se accionan al momento de hacer lo que es la compresión a los cables que se están empalmando. ¿Ok? Y bueno, tenemos los distintos modelos. Como pueden ver, ellos vienen de diferentes colores, dependiendo del modelo. Si es 50 y 58, el 558, que es un conector rojo, ¿ok? Para derivaciones tipo Y o en H. Tenemos el 560, también para conexiones en Y o en H, y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Cómo funciona la guillotina? Bueno, fíjense que esta es la guillotina o lo que es lo que hace el corte de la chaqueta del conductor. ¿Ok? Y ella trabaja con una W. ¿Ok? Atraviesa el aislamiento sin dañar el conductor y provee una conexión segura y confiable. ¿Cómo se hace la instalación? También tiene varios pasos, y como pueden ver, 3 pasos. Se conecta el conector auto de forre sobre el cable energizado. De hecho, podemos trabajarlo también con cables energizados, a pesar de que, bueno, no se recomienda en muchos casos. Yo nunca recomiendo trabajar en cables energizados, pero esta aplicación lo permite. Sin embargo, denle siempre esa recomendación a sus clientes, desconecten los cables antes de hacer el trabajo. ¿Ok? Y se inserta el cable a derivar, ¿ok? Y luego se poncha con unas pinzas hasta que la guillotina haya atravesado el aislamiento y cierra la tapa de seguridad. Y así queda. ¿Dónde dónde se pueden aplicar? Por ejemplo, aplicaciones comerciales y residenciales, industriales, para cajas de conexión de luminarias, como por ejemplo lo que podemos ver acá. ¿Ok? En el caso de caja de conexión para luminarias también con conectores auto de forre, como lo pueden ver acá. Es muy sencillo, mucho más rápido, obviamente, que instalarlo con la cinta, ¿no? Igual para toma corriente, se hace del mismo modo, ¿ok? Y caja de conexión, digamos, de conexiones varias que nos podemos conseguir también en cualquier sistema de distribución residencial.
Bueno, ya con esto culminaríamos, digamos, hasta acá lo podemos dejar. Nos quedan 4 minuticos para hacer las distintas respuestas.